Buenos días, mi nombre es Anthony Armas y hoy les voy a explicar el complemento. El complemento es una serie de proteínas séricas que se repiten, forman parte de la inmunidad innata y son solubles. Es por ello que se relacionan a la inmunidad humoral. Adicionalmente, existen tres vías para la activación del complemento: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas. Cada una tiene un simógeno iniciador diferente. Un simógeno es una enzima inactiva, es decir, que tiene su sitio activo bloqueado. La enzima inactiva o el simógeno importante para iniciar la vía alternativa es C3. Para la vía clásica C1 y para la vía de las lectinas MBL, que es la lectina unidora de manosa. Adicionalmente, independientemente por donde se empiece el desarrollo de este sistema del complemento por cualquiera de las vías, se va a activar y se van a ejecutar los mecanismos efectores. Entonces se va a producir inflamación, opsonización y formación del poro gracias al MAC, que es el complejo de ataque de membrana. Es importante recalcar que esto no va a estar activo en personas sanas. A continuación les voy a explicar la vía alternativa de la activación del complemento. En la vía alternativa el simógeno iniciador es C3. C3 espontáneamente se divide en C3A y en C3B. C3A es el fragmento pequeño, se va a hacer anafilaxis e inflamación. Y C3B es el fragmento grande que se va a quedar pegado. Después llega el factor B y el factor B se une a C3B. Cuando se ha unido el factor B con C3B, llega el factor D. Y el factor D se encarga de clivar al factor B en BB y en BA. Cuando se ha clivado el factor B en BB y BA, se va a unir C3B con BB. Y cuando se ha unido C3B con BB, se forma C3 convertasa. C3 convertasa está estabilizado por la properidina. La properidina les estabiliza y después C3BBB, que es C3 convertasa, debe escindirse otra vez en C3A y en C3B. Cuando C3A es el fragmento pequeño que va a hacer anafilaxis e inflamación y C3B es el fragmento grande que se va a quedar pegado. Se va a unir C3B con BB con C3B y se ha formado C5 convertasa. C5 convertasa se debe escindir en C5A y C5B. C5A es el fragmento que va a hacer anafilaxis e inflamación y C5B va a ir a formar el complejo de ataque de membrana. Adicionalmente, en la vía alternativa hay el factor H y el factor I, que son factores que están en lo propio y van a inhibir la activación de esta vía alternativa. Para la activación de la vía clásica del complemento hay que tomar en cuenta dos inmunoglobulinas, IgG e IgM. IgM activa de forma más efectiva el complemento. En esta vía clásica el simógeno iniciador es C1, pero hay que tomar en cuenta que C1 está formado por C1Q, C1R y C1S. C1Q va a reconocer a la fracción cristalizable de IgG y de IgM. Aquí es importante tomar en cuenta que se reconoció el dominio constante pesado 2 de IgG y el dominio constante pesado 3 de IgM. Después de esto, las proteasas de serina C1R y C1S van a ayudar a que C4 se divida en C4A y C4B. C4A va a ser anafilaxis de inflamación y después va a llegar C2. C2 se va a dividir en C2A y C2B. Cuando ha sucedido todo esto, C4B se va a unir con C2A. C4B, C2A es C3 convertasa. Y C3 convertasa debe dividirse. Se divide en C3A y C3B. C3A y C3B. C3A va a ser anafilaxis e inflamación y C3B es el fragmento que se va a unir. Entonces se une C4B, 2A, C3B y se forma C5 convertasa. C5 convertasa se debe dividir en C5A, que va a ser anafilaxis e inflamación, y C5B.
C5b va a ayudar a formar el complejo de ataque de membrana y adicionalmente en esta vía clásica hay el factor inhibidor C1 que es la esterasa de C1 que va a actuar de forma parecida al factor H e I en la vía alternativa. Para la activación de la vía de las lectinas del complemento es muy importante el reconocimiento de PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, como la manosa. Por eso el simógeno iniciador de esta vía es MBL, que es la lectina unidora de manosa. Una colectina muy importante en esta vía, ya que es muy parecida a C1 de la vía clásica, ya que tiene dos proteasas de serina, más 1 y más 2. Estas proteasas de serina asociadas a MBL se encargan de cortar a C2 y a C4. C2 se va a cortar o a clivar en C2A y en C2B. Y C4 se va a dividir en C4A y C4B. Después de que se han cortado, se va a unir C4B con C2A. C4B y C2A forman C3 convertasa. C3 convertasa se debe dividir en C3A y en C3B. C3A va a ser anafilaxis e inflamación y C3B es el fragmento grande que se va a pegar. Entonces se va a unir C4B, C2A, C3B y se va a formar C5 convertasa. C5 convertasa se tiene que dividir en C5A y C5B. C5A va a ser anafilaxis de inflamación y C5B se va a unir a C6, a C7, a C8 y a C9 para formar el MAC, que es el complejo de ataque de membrana. Es importante tomar en cuenta que este complejo de ataque de membrana se forma en todas las rutas de activación del complemento. Y para la formación del poro hay que tomar en cuenta que cuando ha llegado C5b, C6 y C7, cuando llega C8 se forma un poro inestable y cuando llegan las 15 subunidades que constituyen a C9 se forma el poro estable.